Recibamos con un aplauso a nuestro distinguido invitado que nos hablará sobre el abastecimiento del agua en el Valle de México. Muy buenos días a todos. Agradezco mucho la invitación a participar en este grupo que trata de enfocar cómo podremos llegar al año 2030 en mejores condiciones que las que tenemos actualmente. Muchas gracias por su invitación, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la presentación, ingeniero. Bueno, enfocaremos hoy el problema del abastecimiento de agua a la Ciudad de México, pero también las consecuencias que tiene derivado de la explotación que hemos hecho de los acuíferos, que es la fuente principal de abastecimiento actual para esta gran urbe. Para iniciar, pues tratemos de tener un esquema de cuánta agua utilizamos en el Valle de México y para qué la usamos. Del lado izquierdo de la transparencia tienen ustedes las fuentes de suministro y del lado derecho los usos que se le dan al agua. Las mejores cifras nos permiten decir que utilizamos 76 metros cúbicos por segundo, 76,000 litros por segundo son los que se usan en este Valle de México para los distintos usos que están enfocados aquí. La principal fuente de suministro son los acuíferos del valle. 55 de los 76 metros cúbicos por segundo se obtienen del subsuelo. Solo 2 metros cúbicos por segundo, es decir, fuentes superficiales, dentro del Valle de México pueden ser aprovechados. Son los manantiales de la zona del poniente. Y de fuentes externas, de Cutzamala y Lerma, se obtienen aproximadamente 19 metros cúbicos por segundo. Entonces, podemos decir que 2/3 partes se obtienen del subsuelo, 1/4 parte se obtiene de fuentes externas y un porcentaje muy pequeño se obtiene de fuentes superficiales en el propio valle. Los usos del agua se dividen a su vez en un par de metros cúbicos por segundo para la industria, no es un gran usuario dentro del Valle de México la industria, 11 metros cúbicos por segundo para riego y 63 metros cúbicos por segundo para uso urbano. Entonces, principalmente el agua lo utilizamos en uso urbano. Uno de los problemas más fuertes que tenemos es que extraemos de los acuíferos más agua de la que en forma natural se infiltra. La mejor cifra que utilizamos como sobreexplotación de los acuíferos es de 23 metros cúbicos por segundo, que está ilustrado ahí en forma sombreada sobre la misma barra que indica cuánta agua extraemos de los acuíferos. Entonces, extraemos 55, pero de esos 55, 23 sobrepasan la recarga natural. Y esos 23 los podemos repartir en 6 metros cúbicos de sobreexplotación los usamos para riego, mientras que 17 metros cúbicos por segundo los usamos para uso urbano. Los 19 metros cúbicos por segundo de Cutzamala y Lerma podríamos colocarlos en la parte de uso urbano, lo mismo que los 2 metros cúbicos por segundo que obtenemos de manantiales y ríos en el poniente de la zona metropolitana, y solo 25 metros cúbicos por segundo de todo lo que extraemos de los acuíferos es sustentable para el uso urbano. Con estos 63 metros cúbicos por segundo atendemos aproximadamente a 21 millones de habitantes. En forma directa, un cociente directo nos dice entonces, tenemos 259 litros por habitante por día en este uso urbano. Sin embargo, aproximadamente el 40% de estos volúmenes se pierden por fugas, por pérdidas en la red, lo cual quiere decir que
De los 259 litros habitante día que deberíamos tener disponibles, solo llegan a las tomas domiciliarias 156 litros habitante día. Esto es una cifra promedio. Sabemos que en la ciudad la distribución no es homogénea y que tenemos mejor cobertura en el lado poniente que en el lado oriente. Entonces, este promedio tiene una dispersión fuerte entre distintas zonas de la ciudad. Pero hoy hablaremos no de la distribución, sino del abastecimiento de agua en bloque. La sobreexplotación está directamente asociada a los pozos que funcionan dentro del Valle de México. En esta transparencia, con puntitos verdes y azules, ilustramos la localización de los pozos que tenemos en el Valle de México para la explotación. La sobreexplotación ha acelerado el problema de hundimientos. Y podemos ver que los hundimientos llegan a tener velocidades de hasta 23 o 30 centímetros cada año. El problema no es nada más que el nivel del agua en los acuíferos vaya para abajo, que estemos perdiendo calidad del agua que extraemos de los acuíferos. Hay problemas derivados de esta sobreexplotación a través de los hundimientos que generan, como afectaciones a la infraestructura propia de la ciudad. Infraestructura urbana representada por las mismas conducciones de agua limpia, de drenaje, pero también cimentaciones y también instalaciones, por ejemplo, para voz y datos y muchas otras instalaciones que requerimos cada día para la operación de nuestra gran ciudad. Hemos llevado a cabo estudios con el Instituto de Ingeniería de la UNAM para tener escenarios del futuro que nos espera de no hacer nada o de cambiar esta condición de explotación de los acuíferos en el Valle de México. De seguir con el mismo criterio de explotación de los acuíferos para obtener el agua que requiere nuestra población, al año 2050 podríamos acumular entre 20 y 23 metros más de hundimiento en las zonas que están marcadas en color rojo. Las zonas que están marcadas en color rojo claramente representan las zonas del lago de Chalco en el sur oriente y la zona de Texcoco en el centro de esta ilustración. Entonces, los lagos, con sus grandes espesores de arcillas, son los que acusarían mucho más hundimientos de seguir con el mismo escenario. Si logramos traer agua de otras fuentes externas, entonces el problema podría cambiar y hacia el año 2050 los máximos hundimientos bajarían a ser del orden de 10 a 11 metros adicionales a lo que ya hemos acumulado como hundimientos en esta zona del Valle de México. Los sitios de mayor hundimiento pues siguen siendo los mismos, el lago de Texcoco y el lago de Chalco. Podemos notar también que conforme nos alejamos del centro de los lagos hacia la zona de lomeríos, pues entonces los hundimientos dejan de tener esas cifras tan impresionantes. Y todavía más, si lográramos, además de traer más agua de fuentes externas, reducir el uso de agua de pozo que se utiliza para el riego, por ejemplo, a través de intercambio de uso de agua de pozo por agua tratada, entonces los hundimientos acumulados podemos pronosticarlos en no más de 10 metros adicionales hacia el año 2050. Por lo tanto, nos queda una tarea sumamente importante, no nada más por el hecho de tener agua para el consumo humano o para los usos urbanos, sino también para contender contra uno de los problemas más importantes que tenemos en este Valle de México, que son los hundimientos y las consecuencias derivadas de esos hundimientos. En la
Coordinación General de Proyectos Especiales, pues nos ha tocado la tarea de enfocar el problema y planear algunas soluciones posibles. En esta gráfica que muestro aquí, en el eje horizontal es un eje de tiempo, son 20 años, del 2015 al 2035, y en el eje vertical, del lado izquierdo, hay una escala en metros cúbicos por segundo de cómo podemos obtener, de dónde obtenemos los 63 metros cúbicos por segundo para uso urbano, y del lado derecho es una escala en la que decimos cómo vamos modificando esos recursos o las fuentes de esos recursos al modificar el comportamiento o la extracción de cada una de esas fuentes. En color azul fuerte, en la parte de abajo, está ilustrado el gasto sustentable que podríamos tener de los acuíferos, del orden de 25 metros cúbicos por segundo. En color rojo está ilustrada la sobreexplotación que tenemos de los acuíferos, y esa forma triangular está mostrando la necesidad de que esa sobreexplotación debe reducirse, debe eliminarse. Y aquí está planteado que se reduzca o que se logre esa eliminación de la sobreexplotación en una ventana o en un plazo de 20 años. Entonces, para el año 2035 no tendríamos sobreexplotación de los acuíferos y solo estaríamos obteniendo del acuífero el gasto sustentable equivalente al escurrimiento natural. En color azul más claro está el sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala en forma histórica nos ha dado algo así como 15 metros cúbicos por segundo para el Valle de México. 1 metro cúbico por segundo más se queda en la zona de Toluca y otros municipios. Más o menos tenemos la aportación del sistema Cutzamala en un total de 16 metros cúbicos por segundo, solo 15 para el Valle de México. El color que sigue hacia arriba, una franja un tanto anaranjada o café, está ilustrando las aportaciones de Lerma, el acuífero de Lerma, más la presa Madín y algunos manantiales del interior del Valle de México, que representan entre 4 y 5 metros cúbicos por segundo y que por la misma sobreexplotación que tiene el sistema Lerma podría reducirse o deberíamos reducirla en esta ventana de 20 años en 1 o 1.5 metros cúbicos por segundo. Y a partir del color verde para arriba, el verde, el amarillo y el magenta o lila, están ilustradas 3 posibles fuentes de abastecimiento nuevas. En color verde, la ampliación del sistema Cutzamala mediante el aprovechamiento de los escurrimientos del río Temascaltepec, que nosotros la enfocamos como una posibilidad de obtener 4.5 metros cúbicos por segundo más para el Valle de México, dejando un poquito también, quizá medio metro cúbico, 1 metro cúbico, en la zona de Toluca, para el Valle de Toluca. En color amarillo, un aprovechamiento de Tecolutla-Necaxa, que partiría, como lo vamos a ver con cierto detalle en las láminas que siguen, de la presa Necaxa, para aprovechar 11 metros cúbicos por segundo para uso urbano en el Valle de México. Y finalmente, en color magenta, está ilustrado el aprovechamiento posible del agua del acuífero del Valle del Mezquital, agua producto de las infiltraciones de las zonas de riego en el Valle del Mezquital. Entonces, pues en color rojo estamos ilustrando lo que debemos evitar, lo que debemos llevar a cero, que es la sobreexplotación de los acuíferos del Valle de México, y con los 3 colores de la parte superior, el verde, el amarillo y el magenta, estamos ilustrando la necesidad de obtener de fuentes externas esos volúmenes que dejaríamos de extraer de los acuíferos del Valle de México, para que
a lo largo de estos 20 años, logremos conservar 63 metros cúbicos por segundo que tenemos para uso urbano. Es decir, el planteamiento es no consigas más de 63 metros cúbicos para el Valle de México. Conserva los 63 metros cúbicos para el Valle de México y haz algo más para que estos 63 metros cúbicos por segundo permitan tener una dotación real para los usuarios que no sea menor a lo que tenemos, es más, que pueda incrementarse. En la parte de abajo de la gráfica se dice en la primera columna, que está asociada al 2015, que tenemos una población directa del orden de 20.1 millones de habitantes, con 63 metros cúbicos por segundo, con un consumo de 28, casi no le alcanzo a ver. Bueno, no se ve en las pantallas, en aquella sí se ve. 37 metros cúbicos por segundo, lo cual nos dan 162.5 litros por habitante por día. Si además de tener la posibilidad de traer agua de fuentes externas, trabajamos sobre el control de fugas, hacemos trabajos para reducir las pérdidas de agua que tenemos en las redes de distribución, entonces el crecimiento de la población, que no se espera un gran crecimiento en estos 20 años en el Valle de México, podría cubrirse con esta reducción en las fugas, de tal manera que de 162 litros por habitante por día, pudiéramos pasar a 177 o 178 litros habitante por día en el 2025 y hasta 183 litros habitante por día en el 2035, manteniendo los 63 metros cúbicos por segundo, pero reduciendo el 40% de fugas a un 25% de fugas. Entonces, otra tarea importante que tenemos, además de poder construir y aprovechar otras fuentes externas, es la enorme tarea de reducir las fugas en las redes de distribución, con metas que desde el punto de vista de la literatura técnica global nos dice que bajar del 40 al 25% es totalmente factible económicamente, mientras que ir del 25 al 20 o al 15% de fugas se vuelve una tarea, económicamente más compleja. Entonces, las metas están marcadas en esta gráfica: 3 nuevas fuentes de abastecimiento y un esfuerzo muy grande para reducir fugas en la red de distribución. Bueno, lo mismo, pero en una gráfica diferente. Queremos nuevas fuentes de agua en bloque para el Valle de México. Entraría por el poniente la ampliación del sistema Cutzamala con aprovechamientos del río Temascaltepec, 4.5 metros cúbicos por segundo adicionales. Y podrían entrar por el lado oriente, nororiente, los aprovechamientos de Tecolutla-Necaxa, 11 metros cúbicos por segundo, y del acuífero del Mezquital, 4.8 metros cúbicos por segundo. La sugerencia de que entren por el lado oriente, nororiente, estos dos nuevos sistemas, es para poder conectar con líneas principales del sistema de distribución. La línea más grande que tenemos es el macrocircuito en esa zona, pero tendría otra ventaja. Está muy cerca de líneas que son abastecidas a través de baterías de pozos que actúan o que toman el agua del acuífero Cuautitlán-Pachuca. Entonces, la llegada a un tanque en el Cerro Chiconautla de los aprovechamientos de Tecolutla-Necaxa y del sistema Mezquital nos podrían dar la oportunidad de
sustituir agua de pozo por agua que se tome a través del tanque de recepción de estos dos sistemas. O hacer una combinación y decir, en época de lluvia, cuando el agua superficial es muy abundante, utilízala, tráela al Valle de México y suspende la operación de los pozos, para que en época de estiaje, cuando hay menos disponibilidad de agua superficial, pues tomes agua de pozo en mayores cantidades. Pues sí, esto requiere el mantenimiento de una mayor cantidad de infraestructura y quizá requiriera equipar, por ejemplo, el sistema Tecolutla-Necaxa, no a 11 metros cúbicos por segundo, sino a 18. Pero tendremos que empezar a mirar las fuentes de abastecimiento dentro de un sistema global, no en forma individual, no para dimensionar o equipar cada una de las fuentes para tener un gasto base en cada una de ellas, sino para poder hacer una combinación de fuentes de abastecimiento superficiales en la época de lluvia para dejar acumular agua en los acuíferos y tomar un poco más agua de los acuíferos en la época de estiaje, cuando se reduce la disponibilidad del agua superficial. Bueno, un poquito sobre el sistema Tecolutla-Necaxa, un poquito sobre el sistema de aprovechamiento del acuífero del Valle del Mezquital, que son los dos sistemas que nos ha tocado mirar y trabajar en la coordinación de proyectos especiales de la Conagua, mientras que el sistema de Temascaltepec lo está mirando la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. El sistema Tecolutla-Necaxa tendrá entonces dos fuentes principales, o podrá construirse en dos etapas, muy parecido a cómo se construyó el sistema Cutzamala. Un par de presas que las conocemos como las presas altas, Los Reyes y La Laguna, que nos podrían aportar 4 metros cúbicos por segundo, y un sistema de presas que terminan en la presa Necaxa para aportar otros 7 metros cúbicos por segundo. Aquí está la ubicación en un plano general. En línea color azul se marca la ruta propuesta para traer el agua desde la presa Necaxa hasta el tanque, hasta el Cerro Chiconautla, donde construíamos el tanque de recepción en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Las dos presas altas están en el límite de Puebla con el Estado de Hidalgo, con elevaciones cercanas a la 2100, mientras que las tres presas más bajas, Nexapa, Tenango y Necaxa, tienen elevaciones alrededor de la 1300. Entonces significa levantar el agua de la elevación 1300 para traerla a la elevación 2400, que es la propuesta de elevación del tanque en el Cerro Chiconautla, en Ecatepec. Digo que se parece mucho al sistema Cutzamala porque el sistema Cutzamala tiene etapas así. La presa más cercana es la presa Villa Victoria y fue la primera etapa de operación del Cutzamala. Y luego le incorporamos Valle de Bravo y luego Colorines para recibir el agua de las presas más lejanas en los límites con el estado de Michoacán. Muy bien, entonces, en una concepción general, podríamos desarrollar esta primera etapa para 4,000 litros por segundo, tomando agua de la presa Los Reyes, levantándola hacia la presa La Laguna, para entregarla en la planta potabilizadora. Proponemos que la ubicación de la planta potabilizadora sea muy cercana a este par de presas, como lo es Los Berros en el sistema Cutzamala. No me canso de hacer la comparación con el sistema Cutzamala. Y más comparación hay si decimos que el sistema Cutzamala cambió el uso del agua de generación hidroeléctrica
a consumo humano. Bueno, pues lo mismo pasaría aquí, exactamente igual. ¿Sí? Bueno, entonces levantaríamos el agua. El primer bloque azul está ilustrando la ubicación de la planta potabilizadora. De la planta potabilizadora, un primer bombeo hacia el segundo bloque azul, que se llama, o que le llamaríamos un tanque de cambio de régimen. Mediante 2 bombeos llegaríamos al puerto y de ese puerto llevaríamos el agua, ya por diferencia de elevaciones, hasta el Cerro Chiconautla. Tenemos entonces una inversión estimada de 9,500 millones de pesos para esta primera etapa, con un costo promedio en pesos por metro cúbico de 13.7 pesos por metro cúbico para cubrir la inversión y tener gastos de operación. La segunda etapa, entonces, aprovecharía el agua que se acumula en la presa Necaxa, recibiendo las derivaciones de Nexapa y Tenango, para que a partir de la presa Necaxa y mediante 4 grandes bombeos podamos llegar a la ubicación de la planta potabilizadora, dejando la posibilidad de hacer una combinación de almacenamientos en la presa Los Reyes y La Laguna. Las bombas más grandes estarían en esta etapa, para esos 7.2 o 7 metros cúbicos por segundo. Las 2 etapas juntas tienen una inversión aproximada de 20,000 millones de metros cúbicos, 20,000 millones de pesos, con un costo aproximado de 13.15 pesos por cada metro cúbico. En el anteproyecto, o para el anteproyecto, a través de vuelos fotogramétricos y restitución, obtuvimos la topografía del trazo que hemos propuesto para llegar desde Necaxa hasta Ecatepec. También se hizo un levantamiento del predio que se propone para la construcción de la planta potabilizadora, está ilustrado en la fotografía de abajo a la derecha, junto a la presa Los Reyes, la laguna, perdón, Los Reyes es la que está más abajo. Vimos aspectos sociales y de tenencia de la tierra. La parte más importante en tenencia de la tierra está asociada a dominio ejidal. Ahí está la descripción de cada una de las parcelas que cruzaría el trazo del acueducto. El 72% son parcelas ejidales. De zona federal solo tendremos un 1%. Esto habla un poco de la dificultad social para el desarrollo del proyecto. Sin embargo, tiene una ventaja, no está ilustrado aquí. El agua está concesionada a la Comisión Federal de Electricidad y las negociaciones para obtener la concesión del agua tendrían que ver principalmente con una cabeza, la Comisión Federal de Electricidad, y no con un amplio número de usuarios, como lo veremos para el caso siguiente en el acuífero del Valle del Mezquital. También tendremos interferencias muy importantes a lo largo de los acueductos, cruces con autopistas, principalmente con la autopista Pachuca-Tepeapulco, cruces con ferrocarril, cruces con carreteras secundarias, cruces con instalaciones de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Con ferrocarril son 12, con carreteras son 54. En general tenemos 58 cruces importantes a resolver mediante arreglos particulares en cada uno de los cruces y bajo coordinación con cada una de las entidades
que estaríamos, con las que tendríamos afectaciones, pues. El anteproyecto de la línea de conducción está completo. Esto ilustra nada más la salida del agua de la presa Necaxa hacia la primera planta de bombeo, la primera de 4 plantas de bombeo para levantar el agua hacia la planta potabilizadora junto a las presas altas. Hemos organizado los bombeos, hemos buscado la ubicación de las plantas de bombeo para que podamos tener el mayor número posible de bombas iguales y reducir entonces el almacén de refacciones, la necesidad de tener capacitación especializada para los operadores de las bombas. Lo que está marcado en verde ilustra las bombas más grandes que tendríamos y 31 equipos iguales estarían operando en todo el sistema. Los renglones que no están en verde ilustran bombas más pequeñas que trabajarían principalmente para obtener el agua, para aprovechar el agua de las presas La Laguna y Los Reyes en la parte alta y para la primera planta de bombeo junto a la presa Necaxa. La planta potabilizadora sería una planta convencional de filtración, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y cloración. Un principio de operación equivalente al que tenemos en los berros. La calidad del agua lo permite. Usaríamos filtros más modernos, sí. Y la propuesta entonces es llegar a un tanque con capacidad de 250,000 metros cúbicos por segundo en el Cerro de Chiconautla a una elevación de 2,400 metros sobre el nivel del mar. Esta elevación, dice los estudiosos en aeronáutica, que no interfiere con el nuevo aeropuerto. No sé por qué les dio tentación y me hicieron la pregunta, que si la estructura no era muy alta, les dije que no se preocuparan por 6 metros de tirante de agua. Bueno, estamos tratando de hacer la adquisición ya de este predio. Ojalá podamos hacerlo. Bueno, miren, en color verde está ilustrado aquí el macrocircuito. La rama del macrocircuito que baja hacia el sur, hasta Los Reyes, La Paz y los municipios de Chalco y Valle de Chalco. A Valle de Chalco, a Chalco no llega todavía. En color rojo es el primer ramal del mismo macrocircuito. En color azul son otras derivaciones del macrocircuito hacia distintas zonas de Ecatepec. Y lo que quiero ilustrar aquí es la cercanía que tenemos con esas líneas principales para poder incorporar el agua de estos sistemas a las líneas principales de distribución actuales en el Valle de México y poder o favorecer la sustitución de agua superficial por agua de los acuíferos. Bueno, entonces, ese es el desarrollo que tenemos actualmente para el proyecto del Tecolutla-Necaxa. Y para el sistema Mezquital es el siguiente. En primer lugar, el sistema Mezquital no tomaría agua de fuentes superficiales, la toma del acuífero sobrecargado por la infiltración de las zonas de riego, de tal manera que hemos enfocado aquí 2 principales acuíferos. Del lado izquierdo está el acuífero del Mezquital y del lado derecho está el acuífero de Actopan. En el acuífero del Mezquital tenemos una recarga total estimada en 515 millones de metros cúbicos, con un uso interno de 195 millones de metros cúbicos. Es decir, hay un excedente y que salen de esta zona de 320 millones de metros cúbicos
que equivalen a 10 metros cúbicos por segundo. Mientras que del acuífero de Actopan tiene una recarga estimada en 208 millones de metros cúbicos con un uso interno de 56 y por lo tanto el excedente de 152 millones de metros cúbicos pues equivale a 5. La combinación de los dos acuíferos, de la disponibilidad física de los dos acuíferos, nos permite obtener una cifra de 15 metros cúbicos por segundo, pero no todos estarían disponibles para traerlos al Valle de México. 5 de esos 15 están comprometidos en usos locales y la disponibilidad física entonces es de 10. Sin embargo, de esos 10 ya hay concesiones otorgadas de tal forma que hasta agosto del año pasado, de los 10 solo nos quedaban disponibles 4.8. En mayo de este año ya eran nada más 4.5. Entonces, pues hay que tomar decisiones muy rápido. Bueno, entonces, de los acuíferos del Valle del Mezquital y de Actopan es de donde estaríamos extrayendo agua para el Valle de México. Para organizar este aprovechamiento requeriríamos 12 baterías y con un total de 143 pozos. Es una batería muy grande. Es una zona para la construcción o la perforación de pozos muy extensa. Y la operación de esta batería de pozos también representa un buen reto desde el punto de vista del equipamiento que deberán tener los operadores para lograr su control. Con un caudal promedio de 45 litros por segundo por cada pozo para tener una capacidad instalada de 6.5 y poder aprovechar esos 5 metros cúbicos por segundo. En color rojo, en esta transparencia están marcados los pozos existentes y en color azul la propuesta de los sitios para la perforación de los nuevos pozos, tratando de tener las menores interferencias posibles. Más por problemas sociales que por cualquier otra cosa. En esta zona también domina la propiedad ejidal, 66%, mientras que la propiedad privada es de solo el 34%. Durante los trabajos realizados en los estudios de cantidad y calidad del agua, se identificaron pocos problemas sociales en contra de estas acciones. Bueno, no nos detuvieron, eso ya es un problema. En color amarillo se dice que identificamos áreas en donde no nos dijeron nada, áreas sin problemas. En color verde, otras áreas en donde la problemática fue moderada. Nos preguntaron y nos dijeron qué están haciendo, pero verdaderamente no nos suspendieron. Sin embargo, pues la actividad o la problemática social se vuelve muy compleja por la misma extensión que tenemos para la red de pozos y porque, pues así en forma exagerada, pues, cada pozo tendríamos que ver con algún usuario, con algún agricultor para hacer exactamente algún acuerdo social y eso lo hace muy complejo. Bueno, las baterías de pozos tienen una extensión, los ramales de los pozos tienen una extensión de 200 kilómetros de tubería. Y el acueducto principal, que partiría de la planta potabilizadora hacia el tanque del Cerro de Chiconautla, estaría organizado con 2 bombeos para levantarlo a un puerto en la elevación 2630 y dejar que el agua fluya por gravedad, por diferencia de elevaciones, desde ese puerto hasta el tanque de Chiconautla. La longitud del acueducto es del orden de 110 kilómetros, desde la planta potabilizadora hasta el tanque del Cerro de Chiconautla.
un poquito más compleja la potabilización, porque tendríamos que incorporar el uso de membranas, de nanofiltración o de ultrafiltración. Los estudios están en curso en este momento. Armaremos con el Instituto de Ingeniería una planta piloto para la mejor selección de las membranas para la potabilización segura de las aguas de este acuífero. Bueno, entonces, en un enfoque general como el que hemos platicado, nuestra intención es mantener una oferta de 63 metros cúbicos por segundo para el Valle de México para los próximos 20 años y levantar la dotación hacia 180 litros, un poco más de 180 litros por habitante por día. Para lo cual, lo primero que tenemos que hacer es reducir la pérdida de agua en las redes de distribución, estimada en este momento en un 40%, a tan solo un 25%. Importar agua de cuencas vecinas, enfocadas en este momento con 3 sistemas de agua en bloque: Temazcaltepec, Tecolutla, Necaxa y Valle del Mezquital. Y aún más, para poder contender contra el problema de hundimientos y las consecuencias derivadas de los hundimientos del suelo por la sobreexplotación de los acuíferos, lograr que el riego no se haga con agua de pozo, sino que podamos tener un programa de intercambio de agua de pozo por agua tratada para el riego que todavía se hace en el Valle de México. Este es entonces el panorama que enfocamos en la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA. Muchas gracias.